Vamos a proceder, por tanto, a iniciar la sesión, la primera sesión de este foro, cómo conseguir clientes en la era del e-commerce, y para ello contamos con la presencia de nuestro experto Andrés España, CEO y fundador de 3dits.com y consultor senior con 15 años de experiencia en desarrollo de negocios a través de Internet. Buenas tardes, Andrés, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? También contamos con la presencia de Raúl Escriba, DL Tecnológico en Creama Sabia, que hará las veces de moderador y de entrevistador. Antes de iniciar con Andrés, que vamos a darle paso ya, simplemente recordaros un poquito el desarrollo. Habrá una breve introducción de la temática por parte de Andrés, pasaremos a realizar una breve entrevista y finalmente podréis realizar todas las preguntas que queráis, los asistentes, a través de un botón que tenéis en la aplicación que se llama Preguntas y Respuestas, y bien os la podéis escribir o bien os podemos dar paso por el micro, con micro abierto. Así que sin más dilación le doy paso a Andrés. Bienvenido, Andrés, y adelante, este es tu tiempo. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Julia, y muchísimas gracias a Creama, al IBACE y al CEI, que son instituciones con las que suelo trabajar a diario, tanto con las alianzas entre los clientes con los que trabajamos, también con otras instituciones con las que estamos trabajando de forma constante, ¿no? Y deciros que bueno, el foro de hoy va muy relacionado con lo que está de moda, ¿no? Y es cómo conseguir clientes, ¿no? En estos momentos donde hemos estado aislados durante determinado tiempo, la realidad es que cómo conseguir clientes es una fórmula en la que hoy en día, a través del e-commerce y en el mundo digital, tiene muchísima más tracción que justo antes de la parte del coronavirus. Entonces, yo, bueno, como sabéis, soy el CEO de la compañía 3dits, es una consultora estratégica de desarrollo de modelos de negocio de todo tipo, con especialización en procesos de transformación digital de todo tipo de compañías en todo tipo de sectores. Trabajamos para 55 marcas internacionalizadas online, llevamos 15 años en el sector, invertimos 9 millones de euros entre distintas plataformas y, sobre todo, gestionamos 295 millones de facturación puramente online, tanto en el sector B2B como en el sector B2C. ¿Esto qué quiere decir? Que existen empresas dentro de la comarca que formen parte de la provincia, que formen parte de este tipo de empresas que pueden digitalizar o transformar digitalmente tanto tu modelo de negocio como tu propia organización. La respuesta es sí, existen y hay varias. Creo que durante este foro vais a ver varias y que hay muchísimas compañías, no solamente de la provincia, sino a nivel nacional e internacional, que nos utilizan, que es muy curioso, pero la realidad es que somos referente en muchísimos zonas de España como empresas inductoras de la digitalización, básicamente por nuestro sector industrial y de producción de calzado. Bueno, y al tema de hoy, ¿no? Es decir, ¿cómo hacer clientes? Y la pregunta que yo me hago es ¿qué es un cliente, ¿no? Y eso lo tenemos que tener súper claro porque un cliente es aquella persona que entra dentro de tu modelo, es decir, entra dentro de tu tienda o entra dentro de tu espacio y compra, ¿vale? Es fundamental que entendamos ese concepto de que compra, porque si no, no es cliente. O sea, es otro tipo de persona, pero no es cliente, ¿no? La definición de cliente es básica porque cuando una persona está en un modelo de compra, lo que está es una especie de fases, ¿vale? Esas fases son atención, interés, deseo, compra, recurrencia y recomendación, ¿no? Y para conseguir clientes, o hacemos que los clientes pasen por todas esas fases o es altamente complejo que de pronto nos encuentren y nos quieran comprar, ¿no? Entonces, tengamos claro ese proceso, es decir, pasan por una fase de atención, que es que no te conocen de nada y de pronto te encuentran, una fase de interés, y es que no solamente te encuentran y les has hecho gracia, sino que han pasado a un modelo en el que están buscando algo que tú tienes, una fase de deseo, que es cuando han encontrado algo que tú tienes y expresan que les gustaría comprarlo, una fase de compra y es que lo han comprado, una fase de recurrencia que es que vuelven a comprar y una fase de recomendación es que hablan de ti o cuentan que han comprado dentro de tu propia tienda. Y cliente es solo aquel que entra en el modelo de compra, ¿vale? ¿Y cómo compramos? Pues la realidad es que para poder entender cómo compramos tenemos que entender cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene tres partes, una parte racional, una parte emocional y una parte instintiva.
La parte racional es la que nos hace pensar lento, la parte emocional nos empuja la decisión, es decir, nos hace pensar un poco más rápido, y la parte instintiva está programada en nuestro cerebro y no requiere procesamiento, es decir, la hacemos de forma automática. Bien, ¿y cómo funciona al final para que alguien compre realmente y que pueda trabajar con él como cliente? Pues la realidad es que yo tengo que conseguir hacer un incentivo, es decir, tengo que conseguir atraer la atención de una persona, meterla dentro de un sistema que le haga procesar un trabajo, y ese trabajo es entender cómo podría comprar mi producto y terminar ese proceso. Y finalmente, cuando lo ha hecho, o sea, cuando ha terminado la compra, balizar que lo ha hecho y que lo ha hecho bien. O sea, porque si yo balizo la recompensa, es decir, balizo el hecho de que ha conseguido pasar por todas las fases, el cerebro segrega una cosa que se llama serotonina, la serotonina es placer y quiere volver a hacerlo o contarlo, ¿no? Entonces, bien, ya sabemos cómo funciona el cerebro, pero ¿cómo funciona en Internet? Bueno, pues en Internet funciona igual que en la vida real. Lo que pasa es que los estímulos que tenemos a la hora de tomar la decisión de compra siempre están basados en 3 variables, que es la marca, el producto y el precio. Es decir, si la marca me convence, el producto me gusta o lo necesito y el dinero lo tengo, lo compro. Bien, pero ¿esas variables son iguales? Es decir, ¿valen lo mismo siempre? Pues la realidad es que no. Es que la marca tiene muchísimo más poder que el producto y que el propio precio, ¿no? Bueno, ¿cómo distingo entre marcas? Porque al final mi cerebro, cuando está en Internet, está todo el rato calculando. Es decir, cuando está en Internet y estamos en una red social, o estoy navegando por Internet, o estoy incluso con amigos y estoy hablando con ellos, yo veo la ropa que llevan, veo el producto que tienen, y siempre el cerebro estará procesando en esos 3 niveles cuando tenga intención de compra, y es marca, producto, precio. Pero ¿cuántos impactos tenemos de marca y producto, precio tenemos al día? Daros cuenta de que cada vez tenemos más y que cada vez tendremos más. Lo que pasa es que están más integrados en nuestro modo de vida, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, con este coronavirus lo que ha pasado es que hemos dedicado muchísimas más horas a estar delante de la pantalla, a navegar por Internet, a utilizar las redes sociales y, por supuesto, a utilizar medios de comunicación que anteriormente no utilizábamos. Con lo cual, el impacto que hemos tenido de las marcas ha sido muchísimo mayor. Pero bueno, ¿es tan relevante, Andrés? ¿De verdad es tan relevante las marcas? Pues la respuesta que os doy es, os la voy a poner con un ejemplo, y es que si tú miras, si tú te vas a México, por ejemplo, y tu mujer te encarga que compres un zumo para tus hijos, lo más probable es que al ir al stand encontréis un montón de zumos. Pero la realidad es que en tu mente no tendrás registrada ninguna de las marcas, porque no son notorias en España, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que a partir de que la marca desaparece de la ecuación, nuestro cerebro le cuesta muchísimo tomar la decisión. De hecho, no tiene referencias de calidad, no tiene referencias de seguridad, no tiene referencias de autoridad, con lo que es básico que para conseguir clientes tengamos que transmitir conceptos de marca. ¿Y qué es una marca? Pues una marca tenemos que tenerlo súper claro, porque si queremos vender o hacer clientes, debemos transmitir cosas. Pero una marca no es un logo. Eso tenemos que tenerlo súper claro. Una marca no es un producto, ni siquiera es un nombre. Una marca tampoco es una campaña. Una marca es un sentimiento. Es decir, es la sensación que tiene alguien cuando va a consumir algo, si colmará o no sus expectativas. Es decir, una marca, cuando tú compras algo de una marca determinada, tienes ciertas expectativas que te va a hacer sentir el hecho de consumir ese producto. Eso en concreto, que es una emoción o un sentimiento, es una marca, ¿vale? Y fijaros qué potente es, porque una marca, al final, es un concepto que tenemos que tenerlo claro, porque la mayoría de las veces cuando yo voy a atraccionar a una persona, la forma que tengo de atraerle es muy difícil que sea a través del producto y el precio. Es decir, ¿por qué? Porque si no me conoces de nada, no sabes quién soy, el producto lo tienes que necesitar mucho para querer ser atraído por ello, ¿no? Entonces, eso es uno de los errores a la hora de intentar conseguir clientes, y es centrarse excesivamente en el producto. Cuando en realidad, para iniciar la fase de atención con los clientes, esta primera fase donde entra mucha gente, en realidad la comunicación que se tiene que hacer en esa fase es más de marca que de propio producto. Pero, en fin, ¿cómo construimos esa emoción? Bien, ya hemos dicho que para conseguir clientes mi cerebro tiene una parte racional, una parte emocional, pues mi marca en concreto debería tener esas partes, ¿no? Pero
efectivamente, hay dos tipos de modelos de negocio, ¿no? Bueno, hay muchos tipos, pero ¿y si los encasillamos en dos? ¿Y si encasillamos los modelos B2B, que vamos a llamarles aquellos modelos en los que yo le estoy vendiendo a alguien que es una empresa? Es decir, no estoy vendiendo a un cliente final, estoy vendiendo a una empresa. Y otro modelo, que es el modelo B2C, que es el modelo de venderle a los clientes finales, es decir, al usuario de la calle, directamente venderle. Bien, pues hay que distinguirlo mucho porque para conseguir clientes en el modelo B2B, en realidad la parte de marca es importante, pero es menos importante que en la parte de B2C. La parte de B2B es una parte muy racional que hay que responder a la pregunta de por qué tú, por comprarme a mí, vas a ganar más dinero tú. Vale, si os fijáis en esa pregunta, es súper racional. Es decir, tendrá que ver un montón de veces con el beneficio de haberme comprado, el beneficio de que yo te sirva rápido, el beneficio de que me puedas pagar a plazos, el beneficio de... Si os fijáis, al final estoy respondiendo todo el rato a esas preguntas, ¿no? Es así como un cliente entenderá el lenguaje en el que hablemos con él. Pero si voy al B2C, el B2C es como os lo acabo de nombrar yo anteriormente. Es decir, si yo le vendo al cliente final, vuelvo a metodología de si la marca me convence, el producto me gusta o lo necesito y el dinero lo tengo o me lo dejan. Y entonces sí lo compro. Por eso, cuando entendemos una marca, es decir, cuando voy a construir una marca y voy a construirla para conseguir clientes, es básico que la construya con esa metodología. Es decir, que tenga en la cabeza que la marca debe tener una parte racional y una parte emocional. Porque si no, el cliente no se va a sentir, no va a poder entenderla. Es decir, no vas a poder transmitirle nada, ¿no? Entonces, construir una marca es complejo, pero yo hoy lo voy a hacer súper breve para que lo tengáis claro a la hora de determinarla. Porque una marca son dos elementos. Es frecuencia, que la frecuencia es las veces que tú eres capaz de ver una marca, y es notoriedad, que es la capacidad que tienes de recordarla, ¿vale? ¿Y la frecuencia cómo se consigue? Pues la frecuencia se consigue con dinero. Es decir, cuantas más veces aparezcas, conseguirás más frecuencia. Pero la notoriedad, la capacidad de recordar una marca, solo se consigue porque el cerebro tiene un botón que cuando consigues emocionarlo, lo aprieta y de pronto empieza a almacenar toda la información que hay alrededor tuya. Es decir, cuando tú consigues emocionar a alguien, todo lo que hay alrededor de esa emoción, el cliente lo recuerda. Con lo cual, cuando yo estoy transmitiendo una marca, cuanto más emocione, más capacidad tendrá el cliente de poder recordarla posteriormente. ¿De acuerdo? Bien, como estábamos hablando, una marca tiene que tener una parte racional, en la parte de arriba, ahora de la figura que estáis viendo, y una parte emocional. Pero para distinguirla, ¿por qué? ¿Pero por qué una parte racional y una emocional? Pues básicamente porque nuestro cerebro es así. Es decir, cuando vea las cosas va a entender una parte racional y una parte emocional. ¿Y voy a poder transmitir una emoción? La respuesta es sí. Es decir, puedo transmitir una emoción porque precisamente dentro de cómo debería estar compuesta tu marca, en realidad deberías pensar que la parte racional de tu marca, normalmente cuando construimos esta parte dentro de nuestro proceso de obtener clientes, la realidad es que nos vamos a las características de mi empresa o de mi compañía y en muchos casos a mis características de producto, ¿vale? Pero en realidad todas esas características que para nosotros son muy fáciles de hablar de nosotros mismos no tienen absolutamente ningún interés para el cliente. Es decir, cuando tú hables de ti mismo, normalmente solo te interesa a ti. ¿Qué quiere decir? Que debemos transformar todas esas características que hemos construido y llevarlas a un modelo de beneficios para el cliente. De forma que en nuestra comunicación, cuando yo esté transmitiendo características de mi empresa, nunca hablaré de mí, hablaré del beneficio de esa característica para con el cliente. ¿Eso qué me produce? Pues que en el momento en que yo hable de tu beneficio, el cliente empezará a escuchar. Y además le traduciré una cosa, porque el modelo racional, como os he dicho, el cerebro piensa lento. Es decir, necesita entenderlo. Y en cambio, si yo le transmito características, el cerebro va a coger la característica y va a intentar traducirla a un beneficio y después de ese beneficio va a ver si lo asimila o no. En cambio, si yo ya le doy el beneficio, el cliente piensa mucho más rápido, con lo cual pasa de la fase racional de la decisión a la fase emocional muchísimo más rápido. Bien, eso ya lo tenemos claro. Si yo tengo dentro de mis características de marca o de compañía los beneficios claros, estará fundamentado. Bien, ¿y el siguiente punto cuál es? El siguiente punto, pues es la parte emocional de mi marca o de mi compañía o de mi producto. Y básicamente me debería centrar en cómo quiero que se sienta el cliente cuando
consuma el producto. Y ese sentimiento es complejo, porque normalmente lo puedes intentar proyectar, pero necesitarías descubrirlo, necesitarías saber cómo se siente de verdad el cliente para poder transmitir ese sentimiento constantemente y que otras personas que se sientan similar pudieran asumir que esta marca les transmite eso. Pero ¿qué es más potente que el cómo me siento? Pues, aunque parezca mentira, es muchísimo más potente el cómo me ven los demás. Es decir, qué percepción de mí van a tener los demás si yo utilizo este producto que tiene esta marca. Entonces, si cambio mi modelo de comunicación a intentar no transmitir qué emoción vas a sentir al comprar el producto y empiezo a transmitir el cómo te van a ver los demás, el cerebro entenderá muy rápidamente cuál será el beneficio de la parte emocional de la marca. Con lo que podréis seguir trabajándolo. Pero aparte de esto, Andrés, el cerebro racional, emocional, instintivo, sí, aparte de tener características racionales y emocionales, debemos tener también una personalidad. ¿Por qué? Porque la personalidad de la marca te permite tener un tono. Es decir, no es lo mismo tener una personalidad de marca con el concepto de héroe que una personalidad de marca con el concepto de inocente, ¿vale? Para que os hagáis una idea, inocente es Disney, es Coca-Cola, y alguna otra arquetipo, como puede ser exploradores, Land Rover, Virgin o rebelde Harley Davidson. Es más, debo tener personalidad porque marcará totalmente el tono de mi comunicación. Y os voy a poner un ejemplo para que lo podamos entender. Veamos características racionales de la marca DAF, ¿vale? DAF tiene ciertas características racionales que hemos dicho que básicamente era hidratante y natural, la crema, ¿vale? Crema DAF, hidratante y natural. Vamos, súper apetecible. Hidratante y natural. Van a un concepto de belleza real y tienen un insight de producto que es redefine el ideal de belleza femenina. Vale, bueno, esto eran las personalidades de la marca, que podéis ir viéndolas. Y sobre todo, lo que estábamos hablando en el siguiente punto era, bien, ¿por qué? ¿Por qué os hablaba de eso? Porque para definir la parte racional y emocional de la marca, como os decía anteriormente, hay que definir las características racionales y las emocionales. Características, beneficios, como os estaba diciendo anteriormente, y el cómo me siento y el cómo me ven. Debo ir con muchísima más tendencia a los beneficios y al cómo me ven. La personalidad de la marca es lo que marcábamos anteriormente y ahora, sobre todo, y lo más relevante es ver ejemplos. Es decir, por ejemplo, como os decía, la parte de DAF, que como características racionales de la marca está hidratante y natural, ellos buscan la belleza real, tienen un claim que es redefine el ideal de belleza, su personalidad es cuidadora y buscan que las personas se sientan honestas y femeninas. Vale. Pues eso que es como, ahí está escrito y parece mentira, ¿eso cómo se traduce a un concepto que podamos introducirlo en algún canal de comunicación y que de pronto atraiga la atención de mis clientes? Es decir, ¿cómo puedo transformar, cómo puede ser que al crear una campaña y lanzarla, de pronto atraiga solamente a aquellos clientes que yo he pensado en ellos? Pues básicamente, si yo he definido muy bien estas características, es decir, la racional y lo emocional de mi marca, y tengo claro qué es lo que piensa mi cliente, soy capaz de crear una campaña. Para eso os voy a poner un ejemplo de, con lo que os estaba diciendo anteriormente, es decir, fijaros qué triste, características, hidratante y natural. Pues eso no vende, porque hay muchísimas cremas que son así, ¿no? Y racional, se tiene que definir femenina y honesta, ¿vale? O sea, son emociones que son como muy genéricas, ¿no? Pero hay un punto importante y es que quiere redefinir el concepto de belleza, ¿no? Entonces, aquí lo único que busco es que me digáis si se escucha el audio del vídeo, ¿vale? I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? I kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them.
I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter, sadder too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. Bien, y la pregunta que os hacéis es, ¿y cómo llegan a esto? Pues la realidad es que juntando sus características racionales y sus características emocionales y escuchando a un pensamiento común que tienen sus clientas, que resulta que ese pensamiento común sale de un focus, es decir, reúnen a gente, reúnen a clientas, se escuchan las redes sociales y extraen un pensamiento común, que ese pensamiento común es que las mujeres se ven menos guapas de lo que son siempre. Pues resulta que con ese pensamiento común, con sus características racionales y sus características emocionales, son capaces de hacer una pieza de vídeo que al lanzarla por internet, todos los perfiles de clientas que son sus clientas se sienten atraídos. Bien, es así como se consiguen clientes. Se consiguen clientes en internet y en cualquier otro sitio. ¿Qué pasa en internet? Pues que tenemos la capacidad de llegar muy rápidamente con imágenes, con vídeo, con contenido, con información, y es muy fácil de entenderlo. Pero Andrés, yo soy una empresa muy pequeñita, no tengo capacidad de recoger a un focus de clientes y hacer como hacen este tipo de empresas. Pues la respuesta que os doy es que la comunicación con vuestros clientes y lo que ellos piensan está actualmente en todos sitios. Es decir, hoy, por ejemplo, he tenido una reunión con un cliente, no muy grande, pero que me ha dicho que ha descubierto muchísimas cosas porque le he puesto a gestionar el soporte telefónico de su empresa. Y he puesto a gestionar también las redes sociales, la contestación de las redes sociales. ¿Qué pasa? Que ahí está verdadera información de oro para poder entender qué piensa tu cliente. Porque si eres capaz de mezclar tus atributos de marca racionales con tus atributos de marca emocionales con lo que piensa el cliente, serás capaz de crear comunicaciones que hagan que el cliente se sienta muy atraído hacia lo que tú le estás ofreciendo. Y está ahí, está en todos los sitios, está en las opiniones que pueden hacer por la web, en el soporte telefónico, en los correos electrónicos que te envían, en las redes sociales, en encuestas que puedes hacer a los clientes que ya has tenido anteriormente, en chats que puedes utilizar dentro de tu propia página, pero debes extraer qué es lo que piensan. Porque con esos pensamientos eres capaz de crear contenido que realmente les atraiga para poder funcionar. ¿Qué pasa? Que los clientes piensan muchas cosas. Es decir, si tú eres capaz de traer esos pensamientos que se llaman insights y colocarlos en ese embudo de conversión o esas fases que os estaba diciendo anteriormente de atención, interés, deseo, compra, fidelización y recurrencia, vais a ser capaces de lanzar mensajes en cada una de esas fases para hacer que el cliente vaya pasando y entendiendo vuestra marca, vuestro producto y vuestro precio
y acabe comprando y haciéndose cliente. Es por eso que todo esto que os estoy contando son cosas que se hacen a diario, las hacemos a diario y constantemente en todos los clientes con los que estamos trabajando. Y es la forma real de encontrar buenos clientes. O sea, invertir por invertir no tiene sentido. Invertir utilizando técnicas o metodologías que te van a traer el cliente adecuado a tu empresa es lo que tenéis que seguir trabajando. Y todo este tipo de metodologías y procedimientos, bueno, hoy os quiero contar, porque es también bastante novedad, que hemos construido un libro que se llama Y si hubiera otro modo, que hemos desarrollado con todas las metodologías que hay para conseguir clientes a través de Internet y sobre todo también es un pequeño manual para dirigir la transformación digital de todo tipo de compañías, tanto muy grandes como muy pequeñitas, ¿no? Entonces, os animo a que nos preguntéis lo que necesitéis porque nosotros estamos ahí, estamos en comunicación siempre que queráis y sobre todo os animo a que si alguno quiere saber más acerca de las distintas metodologías, pues compre el libro o lo utilice para hacerlo. Además, donamos todos los beneficios a 2 asociaciones sin ánimo de lucro, que son Asociación APSA para personas con discapacidad y a niños de Kenia. Entonces, os animo a que aprendáis más de cómo conseguir clientes y que si tenéis dudas, siempre poneros en contacto con nosotros para poder ayudaros en cualquier momento. Y yo, por el momento, lo voy a dejar ahí, si te parece. Entonces, si te parece, pasamos a la parte de entrevista y así seguro que podemos contestar a preguntas. Andrés, muchas gracias. Raúl, adelante. Sí, exactamente. Pues muchas gracias, Andrés, por el webinar, ¿no? Porque ya la conferencia, webinar que has hecho, nos has dado pinceladas y como hablábamos al principio, ¿no? Concreción, ¡pum! Un tiro muy bien. Quería preguntarte, porque has estado hablando de que has estado últimamente con un cliente, ¿no? ¿Qué peticiones os hacen los clientes, ¿no? Las más demandadas, ¿cuáles son? A ver, la mayoría de los clientes lo que no tienen es un plan ni una proyección. Es decir, la mayoría de los clientes cuando se adentran dentro de la digitalización, y no hablo de la digitalización de la organización, porque ahí sí que no hay plan, o sea, totalmente sin plan, pero cuando es una digitalización de su propio negocio, lo que deben entender y lo que nunca traen y nunca entienden es qué quieren conseguir, cuál es el objetivo, es decir, cuál es el objetivo de negocio y que tiene que ser un objetivo de facturación. Es decir, tienen que tener claro en 3 años cuál debe ser su posición en el mercado digital de su empresa. ¿Por qué? Porque si uno no tiene rumbo, es seguro que no va a llegar al sitio donde quiere llegar, ¿no? Entonces, uno de los ejercicios que nosotros hacemos mucho es plantearle al cliente un plan de negocio con unas proyecciones a 3 años muy claras de qué debería conseguir en cada momento, ¿no? Entonces, lo primero que nos piden es guía. Es decir, guía mediante un plan. Es decir, quieren sí o sí saber qué pueden conseguir, que obviamente también es cierto que nosotros llevamos 15 años desarrollando modelos de negocio de todo tipo, con lo cual sí es cierto que tenemos mucha visión y mucha capacidad para generar un plan realista, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final el plan es el que va a marcar los objetivos, los resultados, el nivel de inversión, incluso las capacidades a nivel de poder pedir subvenciones o distintas herramientas que se utilizan para poder llegar al objetivo. Uh-huh. Y respecto, por ejemplo, a las tendencias, ¿no? Lo que está cambiando en el mundo post-COVID, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el comercio online? ¿Te atreverías a lanzar así qué cambios han habido, qué tendencias vienen, incluso qué nichos de mercado, nuevos negocios pueden haber interesantes? Pues mira, ahí me atrevo a decirlo porque es que lo he vivido en directo durante estos últimos 3 meses. Nosotros trabajamos para muchísimas empresas de todo tipo, de distintos sectores, sector textil, alimentación, industrial, de todo tipo, y hemos vivido cómo han ido cambiando las tendencias. Sí es cierto que hubo una parálisis inicial durante las primeras 3 semanas del inicio, en el que hubo una parálisis, pero en cambio en otros negocios se incrementó brutalmente, ¿no? O sea, en negocios relacionados con la gimnasia indoor, para que te hagas una idea, hubo un estallido brutal, ¿no? Pero la realidad es que, para poder resumirte cómo ha cambiado el concepto, mira, nosotros las expectativas de negocio que tenemos con los clientes cuando empezamos a trabajar con ellos es que en los 3 próximos años, al menos el 10% de su facturación
se consolide como digital, ¿vale? Como negocio del canal digital. Actualmente los ratios que estamos observando, es decir, de cómo ha evolucionado el negocio sobre todo desde la salida, es que estamos en ratios del 30%. Es decir, se ha multiplicado por 3 el nivel de crecimiento del negocio digital. Obviamente es que no se puede, o sea, hay una cosa que no se va a parar y es la necesidad no se para. Es decir, la necesidad o la capacidad de comprar o de salir. Yo estoy convencido que ahora mismo todos estáis sintiendo la necesidad de iros de vacaciones. O sea, la estáis sintiendo. O sea, lo sabemos perfectamente y se nota muchísimo porque nosotros controlamos lo que busca la gente por Internet. Entonces, ya sabemos que ahora hay unos picos de búsqueda brutales porque lo tienen clarísimo, ¿no? Entonces, se ha triplicado la capacidad de negocio digital, ¿vale? O sea, que es un gran momento para empezar, ¿vale? Es un gran momento porque los ratios son mayores. Pero ¿qué pasa? Que la gente, por ejemplo, con modelos de producto más sostenibles, más ecológicos, más naturales, también todavía crecen en mayores niveles, ¿vale? También te digo que también los negocios locales han espabilado. Es decir, nosotros tenemos el ejemplo de una carnicería que se llama fenolibaldo.es, que es, llegamos a tener 300 pedidos al día de una carnicería local vía un WhatsApp Business. O sea, que realmente la digitalización se está produciendo, lo que pasa es que se está acelerando. O sea, acelerando, si antes tardabas un año, pues ahora vas a tardar 4 meses, pero por un tema de demanda. Es decir, si tú para ir al Decathlon ahora mismo tienes que esperar una cola de 1 hora y media y estar a 2 metros de distancia de cualquier persona, puedes hacerlo una vez, pero yo te aseguro que más de una vez no vas a esperar en la cola del Decathlon. Entonces, ¿qué pasa? ¿Eso qué induce? Induce a que la gente esté probando comprar, es decir, está comprando en digital. Fíjate que el hecho de la compra del supermercado, eso ha bajado en ratios. ¿Por qué? Porque ha habido tal saturación de la compra de supermercados que ahora ha bajado en ratios otra vez. Porque ha sobrepasado todas las capacidades que tenían, hasta los grandes supermercados, los más grandes de todos, tenían entregas a una semana, semana y media, ¿no? Entonces, sí, ¿por qué? Porque la necesidad no se puede parar. Es decir, la necesidad de comprar es algo que llevamos dentro de nuestro modelo. Como os he dicho, nuestro cerebro está todo el rato marca, producto, precio. Entonces, la capacidad de comprar es más ágil y más rápida en digital. ¿Qué pasa? Que si te enfrentas al mundo físico ahora, que yo soy, como tengo clientes que son omnicanal, lo que recomiendo es que sigamos comprando físicamente, ¿vale? O sea, que si tienes tiempo para esperar en la cola, sigamos tiempo para comprar físicamente, ¿no? Pero sí es cierto que hay una tendencia muchísimo más acelerada de la compra digital y del negocio digital. Vale, y finalmente, bueno, preguntarte yo y después veremos las preguntas que hay en el chat. ¿Qué 3 consejos, no, dirías? Has nombrado el arrancar, ¿no? Hay mucha gente, aunque haya pasado todo esto y que todo se vea negro, pero hay gente emprendedora y hay gente con ganas y gente que ha visto ese nicho de mercado. ¿Qué 3 consejos le darías? Bueno, piensa ahora en esto y en esto, muy concreto. Bueno, el primer consejo es que si no tiene plan, que no empiece. Es decir, si no tiene un objetivo, y hablo de objetivos de facturación, es decir, yo tengo que conseguir esto, ¿vale? Al menos ese objetivo le va a permitir ir a una empresa y que le plantee un plan para conseguir eso. Pero tiene que tener ese objetivo, ¿vale? Primer punto, tener un objetivo. Segundo punto, potenciar la marca. Como os he dicho, es decir, la diferencia entre una empresa u otra, el producto, siempre hay un producto muy similar y siempre hay precio más barato. Entonces, potenciar la marca, o sea, descubrir cuáles son los valores reales de su propia marca, ¿vale? Y último es que trabajen con profesionales. Es decir, que trabajen con profesionales significa que no se la jueguen, porque al estar acelerándose el proceso mucho más rápido, el que lo hace bien está sacando ventaja. Es decir, el que lo está haciendo bien está sacando mucha más ventaja que antes. Es decir, básicamente tener un plan, trabajar la marca y hacerlo de forma profesional. Hay muchas empresas, muchas, ¿vale?, que lo hacen bien. Entonces, buscar siempre empresas que tengan ejemplos de casos bien hechos. Eso es lo que yo sugiero.
Bueno, y respecto a las preguntas que se están formulando aquí, pues hay una pregunta que dice: llevo 2 años intentando vender fotografías de autor y no lo consigo. Tengo la tienda online y un buen producto. No es una pregunta, es una... Estoy tan perdida, ¿no? Y después también pues la confianza, ¿no?, de comprar en ciertas páginas web, que parece que ahora ya abres y ya tienes el proyecto e-commerce. ¿Cómo se puede generar confianza siendo nuevo, ¿no? Y el proyecto que cita es el de venta de productos de bandas musicales. La respuesta es, si la diferencia es, bueno, la primera había 2, ¿vale? Entonces, una es el tema de la fotografía de autor. La fotografía se ha masificado, es decir, la fotografía se ha democratizado, todo el mundo hace fotografía, cualquier móvil hace fotografía. Entonces, para encontrarle negocio a la fotografía no se puede intentar hacer el mismo negocio en digital que en la vida, que en la vida física, pero sin tener la capacidad de llegada a nivel de referenciación. Actualmente hay muchísimos marketplaces de fotografía donde yo creo que la valoración de su fotografía podría ser muchísimo mayor que vender una sola fotografía. Entonces, mi consejo es que busque plataformas donde la fotografía de autor tenga valor y pueda venderla a muchos clientes, no a un solo cliente, ¿vale? Y el segundo punto de con qué plataforma trabajar, la respuesta que le voy a dar es con la plataforma que le permita hacer la prueba más rápida y más eficiente posible. Es decir, la que le permita ser a nivel de costes más eficiente, que no le suponga muchos costes técnicos, porque si tiene muchos costes técnicos se desfondará rápidamente. En nuestro caso ya os recomiendo, o sea, nosotros trabajamos mucho con una plataforma para hacer pruebas de e-commerce que se llama Shopify, ¿vale? Es bastante conocida y es muy estable, sobre todo estable, porque lo que suele mermar las ganas de hacer un negocio digital es la parte técnica, ¿vale? O sea, uno tiene muy claro el producto, incluso la emoción que quiere transmitir, la comunicación, pero resulta que el e-commerce tiene 1000 fallos. Entonces, esa parte técnica, solucionarla con plataformas que sean más sencillas. Otras de las preguntas que citan aquí sería lo de si es mejor invertir en automatización o en un back office, ¿no?, potente con personas formadas pues para la atención personal o comercial, ¿no? ¿Qué es lo mejor, ¿no? La automatización, que es un debate que se crea mucho, ¿no?, en redes sociales y en tema de negocio digital, o realmente apostamos por las personas. Yo creo que debe haber una mezcla, es decir, lo que nosotros trabajamos, y nosotros trabajamos con chatbots, es decir, para determinadas preguntas que son recurrentes y que no aportan valor al cliente, como puede ser, yo que sé, cómo puedo hacer una devolución, qué talla debo usar, qué tipos de pago puedo realizar, cuánto tiempo va a tardar el producto en venir, son preguntas recurrentes, iterativas, que normalmente cualquier, de hecho, si el cliente leyera, las podría contestar, ¿no? Entonces, para cosas que son recurrentes y reiterativas, utilizar herramientas automáticas. Para cosas que tienen que ver con una personalización de la relación con el cliente, utilizar a personas. Nosotros siempre hacemos una combinación. Hacemos una combinación entre automatismos con siempre la posibilidad de hablar con personas, ¿vale? Si os metéis en la web de 3Dates, vais a ver que podéis hablar con personas, con chatbots, podéis hablar con todo, con distintas herramientas, y todos intentan transmitir, lo que sí que intentan transmitir todos es el mismo modelo de comunicación de marca, ¿vale? Y eso es importante, es decir, que aunque sea una herramienta automática, tus valores de marca se transmitan en el modo de que te relacionas, o sea, la personalidad de tu marca tiene que estar en la conversación que hace un chatbot, para que te hagas una idea. Y, por supuesto, el protocolo de comunicación que tiene tu equipo de soporte tiene que también tenerlo claro para poder transmitirlo. Y bueno, comentarte que desde Creama, desde la institución para la cual estamos realizando con el CEI este chat, pues hay muchos compañeros, ¿no?, que trabajan codo con los comerciantes, ¿no?, muchas agencias de desarrollo local. Entonces, dedicada solamente para el comercio, ¿qué les podríamos decir? Al comercio local, ¿no?, que parece que ahora ha tenido un revival, ¿no?, un volver. Sí. ¿Cómo podríamos dotarles de herramientas? A ver, mira, el primer día que empezamos a trabajar con los mercados o los comercios locales, el primer día que hizo una transacción una carnicería con la que nosotros trabajamos, que le pusimos un WhatsApp Business
y enviamos a todos los... hicimos una publicidad a través de Facebook e Instagram diciendo que nosotros sí que servíamos en menos de 1 hora y media en todo lo que tenía que ver la ciudad de Alicante, en este caso. Y de pronto empezaron a ver cómo la gente se comunicaba a través del WhatsApp. Él hacía videoconferencias, hablaba con el cliente, le mandaba el ticket y le cobraba por Bizum. En ese momento tendríais que ver la cara del carnicero cuando dijo, ¿esto se puede hacer? ¿Esto se puede hacer de verdad? Porque acto seguido se clonó en papelerías, porque efectivamente todas las necesidades que tenían nuestros hijos a nivel de cartulinas, papelería, tijeras, etcétera, que no teníamos en casa, obviamente, se tenían que cubrir, pero Amazon ese servicio lo daba en 2 semanas. Con lo cual se empezó a detectar que la necesidad que tenías estando encerrado en casa se podía cubrir, pero ¿quién lo podía cubrir? Pues lo podía cubrir el comercio local. Entonces, aquellos comercios locales que han sabido potenciarlos, que en cada zona y en cada comarca ha habido gente inteligente que no eran tecnológicos, porque no eran tecnológicos, pero que han sabido utilizar la tecnología que tienen a su alcance, como es un WhatsApp que todo el mundo tenemos a nuestro alcance, para poder hacer una mini publicidad y poder llegar al cliente que le estaba demandando, pues resulta que han conseguido resultados que en otro caso serían tener a 0 la cuenta, ¿no? Entonces, mi consejo es que no vayan a lo difícil, que vayan a lo fácil, que en lo que son potentes es en lo local. Es decir, que en lo que son potentes es en el trato personal y en lo local. Con lo que no se vayan a complicaciones de crear webs o e-commerce para vender en toda España producto que al final el valor que tiene es que lo puedes entregar en 1 hora o 2 horas, o que pueden venir a verte y hablar contigo, aunque luego te hagan el pedido recurrente de forma constante, de forma digital, pero querrán venir a verte, ¿no? Entonces, mi consejo es que primero utilicen las herramientas que tienen a su alcance, que piensen en cómo utilizarlas para sacarles mayor rendimiento del que le sacan. Y luego avancen con otro tipo de cosas. Actualmente un comercio local puede vender perfectamente a través de WhatsApp y a través de Facebook e Instagram. Bueno, José Antonio Bonet te pregunta que está desarrollando él un prototipo y queríamos contactar con clientes potenciales, buscando un primer momento saber cómo adaptar nuestro producto a sus necesidades. ¿Qué es lo que busca José Antonio, ¿no? Buscamos empresas que adquieran vehículos para reparto de mercancías. Esto supongo que sería un B2B, ¿no? Buscamos empresas que quieran adquirir vehículos para reparto de mercancías. Vale, pero ellos tienen en la cabeza quién es su potencial cliente, es decir, porque vehículos que para reparto de mercancías, ¿quién está adquiriendo eso? Las empresas de logística, las empresas, los comerciantes que están haciendo transportes, no sé, yo me centraría mucho en qué tipo de perfil es ese tipo de empresa y, sinceramente, yo lo sentaría en una mesa y les haría preguntas. Les haría preguntas de si realmente ese servicio que él está ofreciendo lo comprarían o no lo comprarían, o en qué formato, en qué modalidad, o en qué formato de compra, a qué precio y por qué lo comprarían, ¿no? Entonces, si es un piloto, mi consejo es que lo muestre cuanto antes y vea a ver quién le contacta. Esa es otra metodología. Puedes mostrar los atributos o los beneficios, como estábamos hablando, en una campaña publicitaria y ver quién te contacta. Y entonces sabrás quién es el cliente. Al menos sabrás el cliente al que estás atrayendo con tu capacidad de comunicación, ¿vale? Pero si no tienes cliente, si no lo tienes claro, esa es una metodología de encontrar ese cliente, ¿vale? Porque cuando lo hayas encontrado debes reunirlo y hacerle todas las preguntas que quieras acerca de tu producto, ¿vale? Pero si tienes claro quién es el cliente, reúnelo cuanto antes y le cuentas el producto. Se lo cuentas y le dices el precio, todo, ¿vale? Porque así conseguirás el feedback que estás buscando. Ok, pues mira, Milagros García Barbero también pregunta que ella tiene una tienda de kits, ¿no? Para manualidades, de costura, de ganchillo y de productos hechos a mano, ¿no? Pues bolsos, muñecos, objetos de decoración. Te pregunta 2 cosas, que qué canal sería mejor para captar clientes en un primer momento y si es mejor tener una tienda propia o utilizar un marketplace. Vale, mira, una tienda de kits con manualidades, costura de ganchillo, yo trabajaría, y bueno, os va a parecer una chorrada, pero trabajaría YouTube y TikTok. Esos son los canales. Entonces, tiene que crear contenido en YouTube y en TikTok con manualidades. ¿Y cómo eso le lleva a tener clientes? Bueno, pues tanto YouTube como TikTok tiene que llevar al cliente o a un WhatsApp Business o a una cita previa o incluso una llamada. O sea,
Al final, el producto que tú estás vendiendo, el cliente, o sea, yo cuando voy a comprarle cartulinas a mi hija, no me sé el catálogo de las manualidades, no me lo sé. O sea, tengo muy claro que le han pedido pues unas tijeras de no sé qué, con unas témporas. Entonces, que tiene que ponerse en el punto de vista del cliente. Vale, ¿y cómo voy a llamar la atención? Pues mira, los perfiles de edad que tienen esos niños, normalmente, que usan manualidades, etcétera, pues están entre 4 y 12 años, imagínate. Pues entre 4 y 12 años, su público está en YouTube. Es decir, están viendo todo el día temas de YouTube, con lo cual puede hacer publicidad en contenidos de YouTube que tengan que ver con eso, con consejos, con manualidades, con etcétera. ¿Qué pasa? Que ya no tiene que hacer publicidad en toda España. O sea, YouTube te permite hacer publicidad a 30 kilómetros de distancia de donde se encuentre tu tienda. Y a 5. ¿Eso qué significa? Que el poder de lo local también te permite estar muy presente en la vida de aquellos que están buscando materiales o que tienen relación con eso. Es por eso que Google y Facebook ganan millones y millones, porque en realidad dan oportunidades a cualquiera que quiera competir. O sea, tú no compites con Amazon no compite nadie, Amazon compite con el mundo entero. Pero en lo local, es decir, en tu zona puedes ser visible. Porque Amazon no va a pujar por lo local, o sea, no va a pujar por eso. Va a pujar por lo que más se demande en lo local, pero que es altamente improbable que sea directamente lo tuyo, ¿no? Además, Amazon no transmitirá marcas, solo transmitirá producto y precio. Y finalmente, pues Aurelio, ¿no? Pregunta qué le recomendarías, ¿no? Empezar para montar una pequeña empresa de turismo activo, tan denostado ahora, pero que parece que va a tomar forma otra vez, ¿no? Y él lo que quiere, está en la provincia de Elche, en la provincia de Alicante, en Elche concretamente, y quiere conseguir o atraer a clientes del centro de Europa. Pues yo lo que haría sería que el turismo activo estuviera basado en actividades muy, y voy a decir una chorrada, pero muy introspectivas. Es decir, cosas que puedas hacer solamente con tu familia. Es decir, que no tengas que relacionarte con mucha gente, ¿sabes? Porque yo creo que, sobre todo el turismo de Europa, no hablo del nacional español, pero sí pues el sueco, el noruego, el danés, que se tocan poco. La realidad es que cuando venga a España tendrá una perspectiva de disfrutar del tiempo, de la bebida, de la comida, pero no tengo muy claro que quiera disfrutar de estar todos juntos y pegados, ¿no? Como en la tomatina, ¿no? Que puede ser que sí. Yo haría una tomatina virtual, porque si no va a estar complicado, ¿no? Entonces, lo que os digo es que yo os puedo dar ideas, pero las verdaderas ideas las tenéis que sacar vosotros, ¿no? Y las verdaderas ideas salen de investigar, o sea, de realmente investigar qué es lo que piensan los clientes. Porque en lo que piensan los clientes está la verdadera solución a vuestro tipo de comunicación y vuestro tipo de mensaje. Pues creo que se ha quedado bastante nítido por la primera parte, ¿no? de tu conferencia, y ahora en estas creo que preguntas y respuestas. Aún así, mira, nos queda una última, unas dos últimas que hablan que plataformas es la mejor para captar clientes en toda la península para vender online. Y Mari Carmen Blanquer pregunta, en la zona de Moraira, los que tenemos negocios de productos textiles, de moda infantil y mujer de multimarcas, reconocidas con precios medios altos para clientes específicos, son la mayoría, el 85% extranjero. En la zona de Moraira es bastante normal. A veces nos bloqueamos con extender nuestro negocio local, y más después de esta situación. ¿Qué sería más recomendable? ¿Intentar expandir al extranjero o buscar clientes de zonas de alrededor? La teoría de la espiral funciona siempre. Es decir, es muy difícil que seas potente estando lejos porque controlas menos. O sea, al final, la teoría de la espiral es que tratamos siempre desde donde nosotros estamos, ir creciendo alrededor, ¿vale? Eso de nadie es profeta en su tierra, eso es una trola. O sea, eso es un dicho, pero la realidad es que para vender tú tienes que ir expandiéndote alrededor. Pero mi pregunta es, de todo lo que haces, ¿realmente has analizado que todo lo que haces es suficiente o correcto, o has hecho realmente todo lo que podrías haber hecho para captar cliente? ¿Vale? Entonces, la mayoría de las veces la respuesta es que no,
¿vale? O sea, que estamos muy en un modelo reactivo donde esperamos que el cliente haga cosas, ¿vale? Pero la realidad es que no es así. Y con respecto a la otra pregunta que me has hecho de cuál es la plataforma mejor para conseguir clientes, la respuesta es, hay dos plataformas, hay muchísimas plataformas, pero dos son las que se tienen que usar. Facebook, Instagram y hablamos de clientes finales, ¿vale? No de clientes profesionales. Para captar clientes profesionales se pueden utilizar tres: Facebook, Instagram, LinkedIn y Google, ¿vale? Google incluye YouTube, ¿vale? Y Facebook incluye Instagram. Entonces, para atraer clientes que antes no eran clientes tuyos ni te conocían de nada, se utiliza Facebook, Instagram y YouTube, ¿vale? Y para consolidar esos clientes y conseguir que te acaben comprando y que se conviertan en clientes de verdad, se utiliza Google y también un poquito de Facebook, ¿vale? ¿Pero se puede vender en Facebook? La respuesta es sí, pero el uso principal de Facebook es para atraer nuevo cliente. Luego, ¿Facebook vende? Sí, sí que vende. Porque en realidad cuando tú vendes, vendes de forma combinada. O sea, no hay el último que te compró, efectivamente puede ser que estuvo en Facebook, pero a lo mejor lo tocaste también por YouTube, o lo tocaste con un banner en Google, o lo tocaste con Instagram, ¿vale? Entonces, no hay uno definitivo. Pero para conseguir volumen de clientes, Facebook. Para convencerlos de que compren, Google. Pero básicamente porque en Facebook la gente está navegando, entonces descubre cosas. Y en Google la gente está buscando, o sea, que está en el proceso del túnel o las fases estas que estábamos explicando anteriormente, está en una fase ya de deseo. Es decir, cuando buscas, tú estás ya en deseo, o sea, estás más cerca de la parte de compra, ¿no? Entonces, tú primero le dices hola y después le dices aquí. Bueno, y la última pregunta es casi iríamos todos, ¿no? Porque es Nasi Cancan, que tiene un centro de masajes en el club náutico, en el club de tenis de Calpe, y pregunta cómo tener más clientes. Bueno, pues de los 60 que somos aquí, creo que la mayoría irían a hacerse ya mismo, ¿no? Un masaje. Bien, la idea es que profundizara en cómo se sienten sus clientes tras haber hecho el masaje. Y esa emoción o ese sentimiento, que todos la tenemos en la cabeza, fíjate, has dicho masajes y todos mentalmente ya hemos hecho esa idea, ¿no? Si la comunica de forma recurrente al entorno local que tiene alrededor, seguro que traccionará muchísimos más clientes al propio sistema. Luego, obviamente, todas las medidas de seguridad, todas las historias estas, hay determinados servicios que van a tardar un poco en que puedas transmitir la confianza y la seguridad para poder hacerlo. Pero vamos, yo creo que dejar de hacerse masaje no se va a dejar la gente. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos, tanto a Raúl como a Andrés. Yo creo, vamos a dejarlo aquí más que nada por ceñirnos al tiempo, y yo creo que Andrés ha resuelto muchas de las dudas que tendrían nuestros asistentes. Y bueno, quien quiera saber más, pues tenemos el resto de las sesiones del foro las próximas semanas, ¿de acuerdo? Tenéis toda la información en la web, y incluso quien quiera saber más, pues que se puede dirigir a Andrés de España, evidentemente. Sus oficinas están en Alicante, y os intentaremos facilitar la presentación, si es posible, la presentación que ha realizado Andrés, con sus datos, por si alguien, pues de algún modo, quiere solventar alguna duda más. Si es posible, Andrés, vamos, Sí, no hemos comentado, pero nosotros sé que todo lo que necesite la gente para poder entenderlo mejor lo aportaremos, y cualquier pregunta que hagan la responderemos. Pero si se leen el libro también van a entender más cosas. Me imagino, hombre, y tanto. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias a los dos.